Hola hermana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues yo estoy muy contenta porque este año, aunque ha sido un año muy diferente, hay cosas buenas que no cambian. Y una de ellas es que vamos a tener nuestro Congreso de Mujeres. La única diferencia es que como todavía no tenemos las reuniones presenciales, vamos a hacer nuestro Congreso 100% por internet. Este año Dios ha puesto en nuestro corazón hablar acerca de la fe. Vamos a aprender cómo es que la fe transforma nuestra vida y vamos a aprender a distinguir la diferencia entre la fe y las emociones. Y queremos pedirte que invites a una amiga a conectarse también, porque lo vamos a hacer evangelístico. Va a ser de gran bendición para alguien que tú conozcas y que puedas invitar. Y nuestro congreso, nuestro mini congreso, que va a consistir de 4 pequeñas conferencias, 15 minutos cada una, y que además va a incluir alabanza, va a ser transmitido el sábado 10 de octubre de 11 de la mañana a 12:30 del mediodía. Sé que va a ser de mucha bendición para ti. Va a ser transmitido por la página de Camino Extremo. Así que conéctate y no te lo pierdas. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nos da mucho gusto saludarles. Le damos gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios porque continúas ahí buscando del Señor, buscando a través de los devocionales de todos los días en oración y en la lectura de la palabra, buscando a través de congregarte en este tiempo por internet, pero pegados ahí a nuestro Señor, buscando de su corazón y buscando de su presencia. Nos da mucho gusto ver que muchas personas están viniendo a la congregación a comprar sus devocionales y a pesar de que no hemos tenido reuniones ya por mucho tiempo presenciales, sin embargo siguen haciendo su devocional. Nos llena de gusto ver cómo se están reuniendo en las células, en los grupos de jóvenes. Y es una bendición tremenda que a pesar de que estén pasando circunstancias difíciles, la Iglesia de Cristo sigue en pie y sigue habiendo ese alimento espiritual para cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo en oración. Bendito Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos en el Espíritu, Padre. Y tú estás ahí en medio de nosotros y te damos gracias, Padre. Ahí donde está una familia escuchando esta predicación, ahí donde está un varón o una mujer, Señor, poniendo atención a tu palabra, te pedimos que se manifieste tu unción, Espíritu Santo de Dios, y que toques los corazones y los transformes a tu imagen y semejanza. Bendito Dios, bendito Padre. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a abrir por favor la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Y dice, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y vamos a ver un tema bien importante y muy bonito. Un tema que se llama mi identidad en Jesucristo. Y muchas veces, hermano, hermana, nuestra identidad está definida de una manera temporal, de una manera cambiante, y eso trae problemas a nuestras vidas. Muchas veces está definida por los fracasos, por el pasado, y eso trae tremendas dificultades y tremendas cadenas a nuestras vidas. Hoy tenemos que estudiar a través de la palabra de Dios quiénes somos. Si alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? Que podamos nosotros tener bien definida nuestra identidad en Cristo Jesús. Y si nos preguntan, ¿tú quién eres? Bueno, ¿qué te define a ti como persona? ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces, hermano, hay cosas que nos definen. Y no quiere decir que todas sean malas. El problema es que muchas de ellas son temporales y esas indefiniciones cuando cambian, imagínese, está usted definido por algo que es cambiante, entonces eso causa
causa muchos problemas en la autoestima, causa muchos problemas en la estabilidad emocional. Y por ejemplo, hay quien lo define, por ejemplo, su familia o su país, ¿verdad? Entonces, si te preguntan, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy Hernández. No, yo soy Gómez, yo soy López. Muy bien. Y también puede ser que te defina tu país. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy mexicano, no, yo soy cubano, yo soy venezolano, yo soy panameño. Muy bien. Ok, esa es forma en la que nos podemos nosotros definir, ¿sí? ¿Qué otras formas se definen las personas, verdad, en este mundo? Bueno, hay veces que los define su profesión o su trabajo y le preguntas tú quién eres y con mucho orgullo te pueden decir yo soy abogado, o yo soy médico, o yo soy ingeniero, o con mucho orgullo, mucha satisfacción te pueden decir, no, pues yo soy enfermero, yo soy chofer, de acuerdo a su trabajo. Una hermana puede decir yo soy secretaria, yo trabajo en una imprenta, etcétera. ¿De acuerdo? Nos puede ser que nos defina nuestra profesión, nuestro trabajo. Bueno, sí, esas son cosas que quizá no son malas, pero desgraciadamente muchas veces dejan de ser o cambian y pueden traer muchos problemas a la autoestima o a la sanidad emocional de una persona. Bueno, ¿qué otra cosa te puede definir? Muchas personas se definen a sí mismas por sus circunstancias o por su pasado. Y entonces ahí empieza a haber tremendos problemas de cómo se ve una persona. Y entonces una persona le preguntas, ¿tú quién eres? Y puede decir, soy un fracasado. Una persona puede decir, soy un huérfano, soy alguien que fue abandonado. Y eso es lo que lo define como persona, las circunstancias que enfrentó, los problemas, el pasado. Puede ser también que le defina a uno su pecado. Y esto desde un punto de vista vergonzoso, o también muchos les define su pecado y están orgullosos de ellos. Hay a quien le puedes preguntar, ¿y tú quién eres? Y te contesta, yo soy un drogadicto, muy apenado y muy avergonzado. Pero también hay quien te puede contestar muy orgulloso, yo soy un promiscuo, ¿sí? Ese será el pecado el que define quiénes somos en la vida. También muchas personas, hermano, hermana, les define lo que otros piensen de ellos. Y cuando les preguntas tú quién eres, pues son personas que te contestan, no, pues yo soy alguien muy flojo, eso es lo que me han dicho. Sí, o yo soy alguien tonto, eso es lo que me han dicho. Sí, o a veces te define lo que otros piensan de tu físico. Sí, y entonces le preguntas a alguien y te puede contestar, yo soy feo, o yo soy fea, y eso es lo que lo define como persona. ¿De acuerdo? Es tremendo, pero así es. También hay quien se define a sí mismo por sus gustos o por sus hobbies. Entonces le puedes preguntar a alguien, ¿y tú quién eres? Ah, pues yo soy deportista. Estas identidades, hermano y hermana, tienen algunos problemas. Muchas de ellas causan daños tremendos, ¿sí? Si te define tu pasado, si te definen tus circunstancias del pasado, si te define tu pecado, pues ahí hay un problema tremendo que hay que superar en el nombre del Señor Jesucristo. Otras de ellas no parecieran tan dañinas, pero sin embargo son temporales y son terrenales, y por eso tienen un fin, tienen una caducidad. Sí, hemos nosotros sabido, por ejemplo, personas que su profesión los definen, y entonces han sido abogados y muy exitosos, o han sido doctores muy exitosos, y llega el día en que se acaba eso, se acaba su profesión porque los alcanza la edad. Y entonces se vienen para abajo porque lo que definía su vida se acabó, imagínense. Lo que definía su vida se acabó, entonces se vienen abajo. Y hay veces que en el instante en que se retiran, tú ves a una persona bien fuerte y unos cuantos meses después lo ves a la persona y está totalmente deteriorado porque se acabó su intención de vida, se acabó lo que lo definía como ser humano. Impresionante. Entonces, aunque muchas de ellas no son dañinas o no las pudiéramos ver como algo malo, sin embargo, el hecho de que sean temporales
hacen que no estemos arraigadas en ellos, no estemos afianzados, porque son identidades que en un momento dado pueden cambiar, ¿de acuerdo? Pueden cambiar. Entonces, al final, nosotros, hermano, hermana, cuando no tenemos bien nuestra identidad, entonces tenemos un problema porque no sabemos cuál es nuestro propósito, no sabemos por qué estamos aquí, mucho menos sabemos cuál es nuestro destino. De ahí la importancia de que tú y yo podamos en Cristo Jesús encontrar nuestra correcta identidad en el nombre de Jesucristo. Y en Jesucristo todo esto cambia. Aquí estábamos leyendo, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Una definición en Cristo Jesús. Una identidad que no cambia con las circunstancias, no cambia con la edad. Hermano, hermana, una identidad firme y eterna en el nombre de Jesucristo. Una identidad que no causa daños, sino al contrario, que nos afianza. Tampoco causa soberbia, que la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros estimemos no como superiores a los demás y que tengamos la correcta estima de cada uno de nosotros, hermano, hermana. ¿Sabes? Es muy importante la identidad que tenemos en Cristo Jesús porque nosotros no cambiamos por quien creamos que seamos. Tú eres quien tú eres. Pero el problema es que quien tú crees que tú eres cambia tu forma de comportarte. En una ocasión estaba platicando con un varón y este era ateo y estaba hablándome y presionándome mucho acerca de la evolución. Sí, decía él lo falso que era creer en la creación. Y entonces, llegando a un punto en el que ni él me iba a convencer a mí, ni yo a él, le terminé diciendo esto y le dije, mire, yo creo que cada uno de nosotros es quien cree que es. Así que usted verdaderamente puede creer que usted es un animal evolucionado. El problema es que se va a comportar como tal, sin moral, y sin un destino eterno. Pero le quiero decir algo, yo soy un hijo de Dios, porque lo creo y porque mi destino es eterno con Jesucristo. ¿Sabes? Quien tú crees que tú eres, hermano, va a definir mucho de cómo te comportas, de tu seguridad en Cristo Jesús, va a definir mucho de tu moral. Porque si nosotros creemos que no hay un destino, si no tenemos nosotros esperanza, pues hermano, se viene abajo todo, se viene abajo la familia, se viene abajo la esperanza. Cada uno de nosotros necesitamos afianzar nuestra identidad en Cristo Jesús, afianzar nuestra identidad como hijos de Dios. Y le voy a decir algo, es fácil encontrar nuestra identidad en Cristo. Porque las prioridades que enseña la Biblia y que hemos aprendido todos nosotros en la congregación, hoy vamos a estudiar esas prioridades, nos definen y nos dan una identidad eterna en el nombre de Jesús. Nos definen y nos dan una identidad eterna. Y hemos nosotros estudiado esas jerarquías y sabemos que en primer lugar de nuestra vida debe estar Dios, nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ese es el primer lugar de nuestras vidas. Hemos sabido también que en el caso de los solteros, el segundo lugar son sus padres, en el caso de los casados, su cónyuge, el varón su esposa, la mujer su esposo. En tercer lugar están sus hijos, ¿verdad? En cuarto lugar está el trabajo secular. ¿Por qué? Porque como una obligación delante de Dios para con nuestra familia es proveer para los suyos. Y entonces como prioridad de la esposa, como prioridad, como 2 es la esposa y el varón tiene que sustentarla, como prioridad 3 son sus hijos y tiene que sustentarlos. Por eso entra en una prioridad tremenda el trabajo. El trabajo entonces es ahí el número 4 y lo vamos a ir estudiando en la palabra de Dios. También sabemos nosotros que como una siguiente prioridad está el ministerio, ¿de acuerdo? El servicio
a nuestro Señor. Bueno, hemos estudiado esas prioridades. Y aprendiendo esas prioridades que nos da la Biblia, podemos nosotros encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús. Por ejemplo, y vamos a empezar en ese orden. Primeramente, nosotros somos hijos de Dios. Fíjese, la primera prioridad de nuestra vida es Dios. Nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dijo, el principal y más grande mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primero y más grande mandamiento. También lo puedes ver en los 10 mandamientos. ¿Sí? No están contrarios, al contrario, son los mismos. El Señor Jesucristo simplemente lo resumió en 2, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de la Biblia, hermano y hermana, son a nuestro Dios. Solamente ten un Dios, ¿sí? No tengas dioses ajenos, no te inclines ante imágenes, guarda un día para buscar a Dios con todo tu corazón, haz en 6 días tu obra y un día dedícaselo a la búsqueda de Dios. Sabes, hermano, hermana, nuestra prioridad número 1, enseñado por nuestro Señor Jesucristo, por la ley, es nuestro Padre. Y eso, hermano, hermana, nos da una identidad hermosa. Nos da una identidad. Cuando alguien te pregunte, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y te tengo una buena noticia. Eso no va a cambiar por la eternidad. Eso no va a cambiar por la eternidad en Cristo Jesús. Y esa es nuestra definición máxima. Esa es nuestra identidad en esta tierra. Te podrán decir, podrás hacer, deshacer, dejar de hacer, pero eso no va a cambiar. Esa fe en el Señor Jesucristo, el haberle recibido, el haber creído en su nombre, nos dio el derecho divino de haber sido hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos engendrados por la voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y somos espíritu en Él, en el nombre de Jesús. Y empezamos a vivir una vida espiritual, aún en esta carne, aún en este cuerpo, pero en una vida ya no carnal, sino espiritual, en el nombre de Jesús. Tú y yo, hermano y hermana, somos nacidos de nuevo. Somos hijos, hijas de Dios en el nombre de Jesús, y esa es nuestra definición máxima. Y así como lo número 1 en nuestras vidas es, hermano y hermana, la presencia de Dios y el honrar a nuestro Padre y el amar a Dios, así también nuestra prioridad es Dios, así también nuestra definición como personas es Dios. Somos sus hijos. Somos su pueblo, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz para dar testimonio de Él en el nombre de Jesús. Y sabes, hermano, hermana, eso no cambia, eso es eterno. Y es una definición en nuestras vidas. Y no importa si tienes 18 años y estás empezando ahí tu vida, no importa si tienes 85 años y estás ya en el invierno de tu vida, no importa, hermano. La definición en Cristo Jesús es hermosa. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, y eso te define como persona en el nombre de Jesús. Y eso es algo que nadie lo puede robar, nadie te lo puede quitar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Después la Biblia nos habla como el siguiente mandamiento que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Inclusive también nos lo enseñó un mandamiento nuevo. Nos dijo el Señor Jesús que os améis como Él nos amó. Y sabes, en los 10 mandamientos, el siguiente mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque como seres humanos primeramente somos niños y jóvenes antes de ser esposo o esposa. Siempre vas a ser primero niño y joven antes de ser esposo y esposa. Entonces, primeramente tu prioridad van a ser tus padres cuando eres soltero, ¿de acuerdo? Cuando eres soltera. Entonces, honrar a tus padres es una prioridad. Y ahí es donde entra esa identidad, ¿sí? Entra esa identidad. Y es una identidad que tampoco cambia. ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá?
¿De acuerdo? Esa es una identidad que no cambia. Y sabes, en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es cuando se forma un nuevo hogar, un matrimonio que en Cristo Jesús forma un nuevo hogar. ¿Sabes? Salirse de la voluntad de los padres nunca es bueno. Dios no se va con un joven rebelde. Dios se quedó ahí en su casa y él se fue en rebeldía y ahí dejó su bendición. La única vez que Dios se va con ese joven es cuando, bendecido por Dios, forma un nuevo hogar. Y entonces Dios se queda en el hogar de sus padres y Dios se va con ese varón a formar ese nuevo hogar con su esposa. Y eso es por eso que la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. En ese momento, bendecido por Dios, no en rebeldía, sino bendecido por Dios, está formando, guiado por Dios, instruido por Dios, con una institución divina, está formando su propia familia. Y esa es la definición cuando estás casado. Entonces, lo que cuando eras soltero era tu prioridad número 2, deja de ser, hermano, y lo tenemos que entender así. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Deja de ser tu prioridad número 2, tu papá y tu mamá. Y eso es algo que debemos de entender. ¿Sabes? Si entendiéramos esto, le podría yo decir que más de la mitad de los problemas conyugales se acabarían. Muchas veces el problema es que la persona se casa y no rompe el cordón umbilical, no lo corta, y ahí se queda conectado a la casa de sus padres y empiezan sendos problemas. Hoy tienes que recordar ese mandamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí estás formando una familia nueva y se debe de volver entonces la segunda prioridad en tu vida, tu esposa, tu esposo, ya no tus papás. ¿De acuerdo? Y en ese momento ahí está también esa definición. Y es una definición que en Cristo Jesús no cambia. Es una definición que en Cristo Jesús no cambia. Yo soy esposo de Diana. Eso es algo que va a ser también para la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Es algo que me define como persona. ¿Sí? Es algo que me define y que en Cristo Jesús no cambia. Si estuviéramos en el mundo te diría, no, sí puede cambiar. Bueno, en el mundo sí, pero en Cristo Jesús nosotros nos casamos para la eternidad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir, hermano, hermana? También quiero hablarles a aquellos que llegaron al Señor Jesucristo quizá arrastrando un divorcio. Tú eres bienvenido en la iglesia de Cristo. Y tú eres una persona que en el nombre del Señor Jesucristo tienes una vida nueva. Y no quiere decir que eso te defina como persona. Un divorcio, estaríamos entonces mal. Estaríamos pensando que el pasado o las circunstancias o el pecado o el error del pasado definirían mi vida. No, en el nombre de Jesucristo tú eres un hijo, una hija de Dios. Pero le quiero hablar a los que se casan en Cristo Jesús. Los que se casan ya siendo cristianos. Hermano, el divorcio no es opción. Así que arregle sus problemas con su esposa, en el nombre de Jesucristo. Cuando no tienes opción vas a luchar más. ¿Sí? Cuando no tienes opción vas a luchar más. Así que si usted está ya en Cristo Jesús casado, pelee por ese matrimonio. No pelee con su matrimonio, pelee por su matrimonio, porque sea un matrimonio unido. Y nuestra pelea es contra huestes espirituales que quieren venir a destruir, a dividir. En el nombre de Satanás vienen a querer dividir, pero un poderoso nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre que destruye las tinieblas, el nombre que destruye la rebelión, el nombre que destruye todo espíritu inmundo de división. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de nuestro Señor Jesús, que destruye las huestes satánicas en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hermana, te define a ti tu matrimonio en Cristo Jesús, tu esposo y tu esposa. En tercer lugar, hermano, hermana, ahí mismo en el libro de los Efesios, donde nos habla de todo lo que es el matrimonio, en Efesios capítulo 5, ahí nos dice que el varón tiene que amar a su esposa
como Cristo amó a la iglesia, que tiene que sustentarla, que tiene que ser líder de su hogar. Ahí también dice a la esposa que tiene que respetar a su marido. Bueno, el siguiente capítulo, el capítulo 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, y también dice cómo debemos nosotros educar a nuestros hijos. Entonces, nuestra siguiente prioridad son nuestros hijos. Entonces yo le voy a decir algo, a mí hay algo que me define como persona. Yo soy el papá de Ana Sofía. Hay algo que me define como ser humano. Yo soy el papá de Victoria. Hay algo que me define como varón. Yo soy el papá de Sadot. Hermano y hermana, y eso no va a cambiar, ni siquiera si me muero, hermano. En el nombre de Jesús. Eso no va a cambiar. Dios me permitió engendrarlos y eso no va a cambiar y me define como persona y me da una autoestima, me da un valor en Cristo Jesús. Fíjese qué importante es nuestra definición como seres humanos. Te va a afianzar en la moral de la palabra de Dios, en la esperanza en Cristo Jesús. Tú tienes que saber quién tú eres. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Jesucristo pagó por ti con su sangre y te amó de tal manera que no escatimó el Padre ni siquiera su propio Hijo por ti. Tú eres hijo, hija de un varón, de una mujer, tú eres como jovencito, jovencita. Tú eres también el esposo, la esposa, el papá, la mamá. Eso nos define como seres humanos, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? También la palabra de Dios nos habla en tener en alta estima el trabajo. Y dice que cuando trabajamos a Cristo, el Señor, servimos. Y esa es nuestra prioridad número 4. Pero, ¿sabes? Ahí entramos ya a cosas terrenales. Y esas pueden cambiar. ¿Sí? En un momento dado puedes cambiar de trabajo. En un momento dado puede cambiar las circunstancias y te puedes dedicar a otra cosa. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener una profesión y podamos nosotros en el nombre de Jesús servir a Cristo en una empresa y extender el reino de Dios con nuestro ejemplo y extender el reino de Dios y traer bendición de Dios a nuestra mesa y a nuestra familia. Pero sabes, hermano, eso va a ser temporal. Qué bueno, tú puedes decir, yo soy médico, yo soy abogado. Tú puedes decir, yo soy enfermero, yo trabajo en un hospital y estoy muy orgulloso de trabajar en un hospital. Qué bueno, qué bueno. Pero, sabes, hermano, ahí empezamos ya a entrar en cuestiones que quizás son temporales y pueden llegar a cambiar. Y entonces, si una de esas circunstancias cambian, sabes, lo anterior te sigue sosteniendo. Te sigue sosteniendo. ¿De acuerdo? Si en algún momento dado, por alguna situación tienes que cambiar de trabajo o tienes que dejar alguna profesión que te gustó mucho, no importa. Tu definición eterna sigue ahí y sigue firme en el nombre de Jesús. Y terminábamos nosotros diciendo que el quinto lugar está nuestro servicio al Señor y a la iglesia. Y eso es hermoso. En el libro de Deuteronomio dice, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Lo hemos leído en otras ocasiones, está en Deuteronomio, si lo quieres anotar, capítulo 10, versículo 12. ¿Qué pide ahora pues Israel, tu Dios de ti? Dice que temas al Señor, que andes en sus caminos, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, hermana, el servicio también nos define. La iglesia a la que pertenecemos nos define. Es hermoso decir yo soy parte de la iglesia de Cristo en camino extremo y sirvo a Dios como líder de célula y sirvo a Dios como maestro de niños y sirvo a Dios como edecán, sirvo a Dios en la limpieza del auditorio y sirvo a Dios hermano, en cualquier lugar. Sí, en la alabanza, en la danza, en las banderas. Sí, sirvo a Dios en el audio, en el video, en el mantenimiento. Hermano, hermana, qué bendición es formar parte de una familia en Cristo Jesús. Una familia de la fe en donde somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y servimos a Dios, y eso también es hermoso, ser esa persona que sirve a los demás, que te defina el servicio.
que te defina el servicio a Dios, no el egoísmo, sino que te defina el servicio. Que te defina el servicio. En el nombre de Jesús nosotros vinimos a servir, y esa es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo estaban ahí sus discípulos debatiendo quién sería el primero, el Señor les dijo: ¿quieres ser el primero en el reino? El primero es el que más sirve a los demás. El Señor Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos y les dijo: si yo, siendo el maestro, puedo lavar a ustedes sus pies, imagínense ustedes lo que deben de hacer el uno por el otro. Cada uno de nosotros debemos de servir al Señor y servir a la iglesia de Cristo, a nuestros hermanos y hermanas en la fe con todo nuestro corazón. Dice ahí Deuteronomio: servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que eso sea algo que te define en el nombre de Jesús. A mí me gusta mucho la iglesia de Camino Extremo. Es una gran familia, es una familia muy bonita, es una familia muy hermosa, muy grande, sí, que tiene ahora reuniones por internet, porque estamos cada uno en cuarentena, ¿verdad? Estamos en nuestras casas, pero nos seguimos reuniendo porque necesitamos estar juntos. Somos una familia. Y hermano, tú tienes identidad también en esta casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que de hoy en adelante, cuando alguien te pregunte: ¿y tú quién eres?, tú hoy tienes clara tu identidad. Tienes clara tu identidad en el nombre de Jesús. Si alguien me pregunta y tú puedes hoy contestarlo, yo te pregunto ahí: hermana, ¿quién tú eres? Hermano, ¿tú quién eres? ¿Sabes? Contestas bien fuerte y bien fácil: yo soy un hijo de Dios. Yo soy nacido de nuevo. Yo soy la nación santa que Jesucristo escogió. Yo soy un redimido por la sangre de Jesucristo y he nacido de nuevo por la fe en mi Señor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Esa es mi identidad más grande. Esa es mi identidad más grande. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Yo tengo vida eterna en Jesucristo. Yo soy un hijo de Dios. Dígalo con mucha convicción. Yo soy un hijo de Dios porque creo en el Señor Jesucristo. Creo que es el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, que es el que pagó por mis pecados muriendo en la cruz, pero que al tercer día con poder resucitó. Y por eso soy hecho hijo de Dios, porque creo en Él. Creo en ti, Señor Jesús, y soy hijo de Dios. Yo quiero decirte también que yo soy esposo de Diana, de mi amada esposa Diana. Yo soy, y eso me define como persona. Me define como persona. Soy esposo de Diana. Y me define como persona. Soy el papá de Ana Sofía. Soy el papá de Victoria. Soy el papá de Sadot. Y tengo identidad en Cristo Jesús. Yo no soy lo que el mundo piensa de mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy algo temporal que se va a terminar. Yo soy un hijo de Dios y soy eterno, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo en Camino Extremo. Soy parte de la congregación cristiana de Camino Extremo, en donde sirvo a Dios y a mis hermanos y hermanas como pastor. Hermano, ¿quién eres? ¿Quién tú eres, hermana? En el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre, en ti, Señor, tengo definición. En ti, Señor, tengo identidad. Y no es una identidad cambiante. No es una identidad pasajera. No es una identidad que lastima, Señor, o que señala mis vergüenzas o mis errores. Señor, no es una identidad, Señor, que dice lo que otros piensan de mí. Mi identidad está en ti, Señor Jesucristo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Nada ni nadie me lo puede quitar. Es eterno. Soy tu hijo.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque si hoy puedo decirte Padre, Señor y Padre Celestial, es porque mi Señor Jesús pagó por mis pecados en la cruz y me hizo libre y abrió un camino nuevo a tu presencia, Señor, que hoy yo disfruto, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, y gracias, Señor, porque hoy puedo decirte Padre y puedo orar en tu presencia y ser cubierto por tus benditas alas y recibir tu abrazo. Yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios. Con todo mi corazón yo te amo. Y yo sé quién soy en ti, Señor. No soy lo que el mundo piensa. No soy lo que el mundo dice. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Ya no me define más mi pasado, ni mi vergüenza, ni mi pecado, porque fue cancelado en la cruz. Hoy yo soy hijo de Dios. Y te doy gracias, Padre, porque en esta tierra me permites, bendito Dios, ser esposo, ser padre y ser siervo. Y eso me define, Señor. Soy esposo, soy padre y soy siervo. Y eso me define, Señor. Puedo servir a Cristo y puedo servir a mis hermanos y hermanas, Señor. Y es hermoso en ti. En el nombre de Jesús, nunca más, Señor, tendré dudas de quién yo soy. Nunca más, Señor, mi identidad estará, Señor, en jaque o estará tambaleándose. Hoy sé quién soy en Cristo y tengo identidad en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sabes, hermano y hermana, a lo mejor tú estás oyendo esta charla por primera vez y quizá tú dirías, pero yo cómo sé si soy hijo de Dios. ¿Sabes? La palabra dice que a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio el derecho, a los que le reciben les dio la potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Así que si tú hoy quieres ser hijo de Dios, hija de Dios, tienes que creer en Él. Y dice la palabra de Dios que se necesita poquita fe, con la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero que sembrada en la tierra correcta va a dar un gran fruto, un árbol enorme, impresionante. Así que si tú quieres hoy empezar este caminar en Cristo Jesús, con esta identidad nueva, con este nombre nuevo, ya no serás más llamado borracho o adúltero, ya no serás más llamado fracasado o flojo, no. Hay un cambio de identidad en el nombre de Jesús y también hay un cambio de conducta en Cristo Jesús, porque quien yo creo que soy, así me comporto también y me voy a comportar ahora a la altura de un hijo de Dios, de una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Así que si tú quieres iniciar esta vida en Cristo, ahí ábrele tu corazón al Señor y dile: Padre mío, gracias porque hoy escuché tu palabra y yo sé que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz para que hoy yo sea libre y pueda ser hijo, hija de Dios. Yo creo en ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, si usted hizo esta oración por primera vez y quiere pertenecer a la congregación de Camino Extremo, donde quiera que usted esté, en cualquier lugar del mundo que tú estés, ¿sí? Ahí dice inscríbete y dice abajo inscríbete a una célula. Mándanos tus datos y una persona del departamento de consolidación te va a contactar para que puedas tú iniciar este camino hermoso, este camino extremo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.